amados hermanos, y también saludamos a aquellos que estarán conectados a través de las redes sociales para participar también con nosotros de este servicio. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Quiero leer aquí en el Salmo 84, cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hemos venido en esta mañana a alabar, a honrar el nombre de nuestro Dios, a quien servimos. Y quisiera pues que todos dispongamos nuestro corazón para hacer de este día de hoy un día que agrade al Señor con nuestras vidas. Oramos. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, para rendirte la adoración que tú te mereces. Gracias, Señor, porque podemos en esta mañana reunirnos y así, Señor, rendir nuestras vidas a ti en adoración. Bendice a cada hermano en esta mañana, a todas las personas que nos están oyendo a través del internet. Dale la bendición especial que cada uno necesita. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más les damos la bienvenida al servicio de Santa Cena, así que tú que estás desde casa, ten listo el pan y el vino para que cuando llegue ese momento te unas a nosotros. El primer domingo de diciembre, un mes donde celebramos el nacimiento no tan solo de un bebé, el nacimiento de nuestro Salvador. Así que un tiempo hermoso, lleno de alegría, de gozo, y con ese mismo gozo vamos a cantarle en esta mañana este hermoso himno de Navidad. Oh Santísimo, felicísimo. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales oyen los mortales. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Alegría, alegría, cristiandad. Amén. Alegría, alegría, cristianos, alegraos. Los pastores recibieron la mejor noticia aquella noche, ¿verdad? Hoy les traemos nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, y esa noticia ha llegado hasta nosotros, y por eso que hoy cantamos con alegría, porque para nosotros los cristianos todos los días es Navidad. Amén. Leemos juntos el Salmo 98 del 4 al 6, lo leemos a una sola voz en la Reina Valera del 2015. Canten alegres al Señor toda la tierra, prorrumpen, estallen de gozo y canten salmos. Canten salmos al Señor con la lira y melodía de himnos. Aclamen con trompetas y sonido de corneta delante del Rey, el Señor.
no tenemos este tipo de instrumentos, ¿verdad? Pero nuestras vidas son el mejor instrumento en las manos del Señor. Tu vida y mi vida es los instrumentos que el Señor. Tenemos una guitarra, un piano, unas tumbadoras, pero tu voz, tu vida, vamos a entregársela al Señor en este canto. Amén. Aclamad al Señor con gozo, con gozo. Aclamar al Señor, levantemos nuestras voces con amor, proclamar su poder, asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Levantemos nuestras voces con amor, proclamar su poder. Asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Y por siempre reinarás en justicia. Todo hombre y cada lengua confesará que tú eres el Señor, nuestro Salvador. Exaltemos la grandeza de tu amor. Aclamar al Señor. Levantemos nuestras voces con amor, proclamar su poder. Asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Y por siempre reinarás en justicia. Todo hombre y cada lengua confesará que tú eres el Señor, nuestro Salvador. Exaltemos la grandeza de su amor. Levanta tu voz, cántale. Aclamar al Señor. Levantemos nuestras voces con amor. Proclamar su poder, su poder. Asombrosas son tus obras, oh mi Rey, oh mi Rey. Asombrosas son tus obras, oh mi Rey, oh mi Rey. Asombrosas son tus obras, oh mi Rey. Amén. Apláudele al Señor. Vamos a aplaudir al Señor. Él está aquí con nosotros. Gracias. Gracias, mi Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a agradecerle juntos su presencia entre nosotros. Dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en la vida de la iglesia, en la vida de tu familia. En esta mañana te damos toda gloria y honra, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Gracias a ese sacrificio es que hoy podemos acercarnos libremente a tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que no dejemos de asombrarnos ante tal sacrificio, Señor. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Quien rompe el poder de mi pecado, su amor es fuerte
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Adora al Rey de Reyes, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Gracias, Señor, cargaste mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos al Señor y le adoramos con esta parte de la canción? Adora al Señor, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la gloria y la honra para ti, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y le decimos juntos: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste mi cruz. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, esa libertad que nos has dado, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes muchos cuidados con nosotros, tienes muchos detalles con cada uno de nosotros, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Señor, en estos momentos venimos a presentarte nuestras cargas y situaciones. Tú las conoces, Señor, pero a ti te gusta escuchar de cada uno de nosotros cuál es la situación y enseñarnos a que si hay que esperar, si es ahora o después o nunca, mi Dios. En estos momentos, Señor, yo te presento cada una de las personas de nuestra iglesia que se encuentran enfermos durante este día, mi Dios. Te presento en especial, mi Dios, a nuestro hermano Emeterio. Mira la situación que ha pasado
como me dijo Fernando hace un rato, está con punto de pulmonía, Señor. Lo están tratando, mi Dios. Pero yo te pido, Señor, que tú pases tu mano sanadora sobre el cuerpo de nuestro hermano Emeterio, mi Dios. Señor, aquel que se encuentre a distancia también enfermo, yo te pido, Señor, que tú le sanes, que tú les cuides, mi Dios. Aquel que tenga una situación económica, Señor, yo te pido, Señor, que tú suplas esa situación, mi Dios. No solamente la situación económica, Señor, otras cosas que podamos necesitar, Señor, que tú seas supliendo. Señor, mira nuestras peticiones, tú las conoces y tú tienes el control y sabes cuándo y cómo vas a contestar, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas cuidando de nosotros, que sigas al pendiente de cada una de nuestras vidas, Señor. Y si alguien no te conoce, que esta sea una mañana especial de oportunidad para conocerte y experimentar las cosas grandes que tú haces por cada uno de nosotros y por tu pueblo, Señor. Te doy gracias desde ya porque sé que vas a contestar las peticiones a tu tiempo y como tú quieras, Señor. Siempre digo que tú tienes el control absoluto de cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido en especial por el mensaje de la mañana, que tú utilices al pastor con las palabras que cada uno necesitamos escuchar en este día, Señor. Te doy gracias, Padre. Amén. Esta mañana quiero alabar al Señor, continuar alabándole a través de esta hermosa alabanza. Se llama Él es Emmanuel. Recordamos lo que significa Emmanuel. Dios con nosotros. Él está aquí con nosotros. Él está en cada lucha, en cada batalla, en cada momento de nuestra vida. Él está con nosotros. Él está contigo también. Así que honremos al Señor. Yo les pusimos la letra para que si la quieren cantar conmigo, se unan y alabamos juntos al Señor. Siendo Él un gran rey y un bello trono tener, lleno de gloria y honor, y ángeles alrededor, aún así se humilló, no le importó mi condición, de su poder me llenó, cuando le abrí mi corazón. Adonai, mi gran Señor, Elohim, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Emmanuel. De ropas nuevas me vistió, de autoridad me concedió, para murallas romper y principados vencer. Él puso en mí su favor, su brillo alrededor, una alabanza hoy le doy, junto a su creación. Adonai, mi gran Señor, Elohim, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está. Él es Emmanuel, Emmanuel.
gloria para ti, Señor. Cántalo conmigo. Adonai, mi gran Señor, el Elyon, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está, Él es Emmanuel. Adonai, mi gran Señor, el Elyon, Dios altísimo, Elohim, mi creador, Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Shalom es mi paz y mi justicia será. Él es el Dios que me ve, el que conmigo está, Él es Emmanuel. Toda gloria y honra para ti, Señor. Gracias porque tu presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a escuchar, que estemos atentos a ella y ser obedientes a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, llegó Navidad. Qué bueno, llegó la Navidad. Navidad celebra el tiempo del nacimiento del Salvador del mundo. Ese es el motivo de la Navidad. Cristo es el motivo de la Navidad. Es un tiempo de luces, a mí me gustan, de adornos, de regalos. Pero lo más importante es el tiempo del nacimiento de Dios. A mí me gusta que me regalen, yo no sé ustedes. Pero qué importante es cuando nos dan un regalo y entonces nosotros tomamos el regalo, sobre todo si es un regalo electrónico, y leemos las instrucciones. A mí me ha pasado muchas veces que lo he querido usar sin leerla y ha sido un desastre total. Es importante porque cuando nosotros leemos las instrucciones, nosotros podemos conocer cómo utilizar ese equipo y cuáles serían sus funciones. Y lo más importante es obedecerla. No solamente leerla, pero obedecerla. Bueno, si nosotros trasladamos eso a nuestra vida, a nuestra parte espiritual, entonces la pregunta que yo hago es, ¿tú conoces el porqué de la llegada de Jesús? ¿Tú sabes qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros con esa llegada de Jesús? Bueno, durante este mes voy a estar compartiendo en el libro o en la carta a los Hebreos. Y el título de la serie es Emmanuel, la promesa cumplida. Emmanuel, la promesa cumplida. Y hoy específicamente vamos a estar en el capítulo 2 del libro de Hebreo, los versículos 14 hasta el versículo 18. La vamos a ir leyendo en la medida que vamos tocando los puntos sobre los cuales quiero compartir en esta mañana. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque un día en la historia, en el tiempo, enviaste a tu Hijo Jesucristo, el Dios Hijo, a morar entre nosotros. Vino con el propósito de ser el Señor y el Salvador del mundo. Entregó su vida por nosotros y ahora nosotros tenemos comunión con Él, con el Padre, a través de la sangre derramada por nuestro Señor. Padre, te pido que en este tiempo de la Navidad podamos nosotros, los que ya le conocemos, abrir nuestro corazón a Él y realmente entregar nuestra vida completamente y servirle como Él se merece. Y aquel que no lo ha conocido, aquella que no lo ha conocido,
que sea este tiempo propicio para que pueda entender lo que significa tener a Cristo como el Señor y el Salvador. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Como les digo, siempre me gusta comenzar poniendo en contexto lo que voy a compartir. La carta a los Hebreos es la única carta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que no se conoce quién es el autor. Se han hecho teorías acerca de Pablo, acerca de Bernabé, acerca de Clemente, pero exactamente no se sabe quién escribió esa carta. La escribió a los hebreos, a los judíos, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo esparcidos, con el propósito de explicar la supremacía de Cristo sobre la ley. Porque muchos de los que estaban siendo perseguidos, bueno, por temor, estaban renunciando al cristianismo y estaban volviendo a sus antiguas religión judía. Entonces el escritor le envía esta carta para decir, y es la carta donde existen más citas del Antiguo Testamento, donde el autor dice, le quiere hacer entender la supremacía de Jesús con relación a la ley. Entonces hoy vamos a estar en el capítulo 2 y en ella vamos a responder entonces la pregunta que debemos hacer con el nacimiento de Jesús y el porqué de su llegada. Eso que el Señor vino no es algo que de pronto se le ocurrió a Dios. Bueno, un día Dios se despertó y dijo, voy a enviar a mi hijo. No, eso es algo que viene siendo profetizado desde la antigüedad, y el Antiguo Testamento señala en muchísimas oportunidades acerca del Mesías. El tiempo que Dios había prometido enviar un Salvador, y ese Salvador era Cristo. Mesías, Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego, el ungido. Isaías 7:14. Dice así. Muy bien, estoy en la Nueva Traducción Viviente. El Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. O sea, no fue algo, repito, que Dios se le ocurrió, no. El Antiguo Testamento viene hablando, simbolizando la llegada del Mesías. En el tiempo de la historia, cuando Dios lo consideró, vino Jesús. Y entonces la promesa de Emmanuel se cumplió. Mi primer punto entonces, Emmanuel, Dios con nosotros. Voy a leer en los versículos 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Dios había prometido la llegada de un Mesías. Ese Mesías, ese Cristo, iba a ser el autor de la salvación. Iba a ser el autor del perdón de nuestro pecado. ¿Por qué? Bueno, existía, y ustedes lo saben muy bien, un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento donde el sacrificio era el sustituto y era la sangre del animal que se sacrificaba y se rociaba sobre la persona, limpiaba a la persona de su pecado. El sacrificio se hacía por medio de un animal, el cual debía ser perfecto.
Hebreos 10:1, en esta misma carta dice el autor, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, el sacrificio había que repetirlo. Cada cierto tiempo, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, de lo cual vamos a hablar más adelante, al lugar santísimo. Y ese sacerdote, sumo sacerdote que entraba para la expiación de sus pecados y para la expiación de los pecados del pueblo. Nos dice entonces el verso, debido a que los hijos son seres humanos hechos de carne y sangre. Nosotros somos humanos, de sangre y de carne, y huesos y músculos y tendones, y tenemos sentimientos. Pero tenemos un problema, nosotros estamos constantemente pecando. Nosotros estamos constantemente pecando, de palabra, de hecho, de acción y de omisión. 4 maneras que nosotros podemos pecar. De manera que si el sacrificio tenía que ser perfecto, nosotros no podemos ser ese sacrificio porque nosotros somos imperfectos y ello nos descalifica delante de Dios. Entonces, por esa razón, nosotros no podíamos tener presencia delante de Dios. Él es santo, nosotros pecadores, y hay un abismo entre Dios y nosotros. Entonces, ¿dónde está el plan de Dios? Dice el autor de los Hebreos, a la carta a los Hebreos, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Había un hombre que estaba en un campo. Yo creo haberle dicho otra vez esta ilustración. Y entonces él vio un grupo de hormigas que estaban caminando ahí donde él estaba y él la estaba observando. De pronto vio que venía un tractor. Era el tractor que estaba preparando la tierra para la siembra. Ese tractor venía en la dirección de donde estaban las hormigas. Y por supuesto, iba a pasar por encima y se acabaron las hormigas. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo hago yo para avisarle a esas hormigas que viene un tractor? Y entonces lo único que dijo, bueno, la única manera de hacerlo es que yo me convierta en una hormiga, vaya donde ellas están y le diga, me viene un tractor, y se mueven conmigo porque si no, están muertas. Dios vio la necesidad de nosotros, como este hombre vio la necesidad de las hormigas. Y dijo, la única manera que ellos se pueden salvar es que yo mande a mi hijo en carne y sangre, igual que ellos, para que entonces les dé la manera cómo se pueden salvar. Porque si no seguimos al Señor, si no siguen al Señor, bueno, vamos a pasar la eternidad, no lo digo yo, lo dice la palabra, donde el fuego nunca se apaga y donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios vio el peligro en que nosotros estamos. Entonces se hizo un ser humano semejante a ti y semejante a mí. Juan, el Evangelio de Juan, nos dice en el capítulo 1, verso 14. Entonces la palabra, el verbo, Jesús, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. El Dios, Emmanuel, está con nosotros. Se hizo hombre. Pues solo como ser humano, continúa el autor de Hebreo, podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Aquí entra en juego la misericordia de Dios. Para acercarnos a Dios
era necesario un sacrificio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para acercarse a Dios, había que hacer un sacrificio. El sacrificio debía ser perfecto. Ningún hombre es perfecto. Entonces Dios envió al varón perfecto, al que vivió la vida perfecta, al que fue capaz de realizar el sacrificio perfecto por la humanidad. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ese Jesús que vamos a celebrar este año su nacimiento, el día 24 según la historia, bueno, vino con el propósito de redimir a la humanidad. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. El perdón de los pecados conlleva libertad. Ya nosotros no tenemos temor de la muerte. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás que a mí siempre me preocupaba, bueno, ¿qué pasa si yo me muero? Cuando yo no conocía al Señor y me daba miedo, ¿qué me va a pasar? ¿Para dónde voy? Bueno, hoy día honestamente se lo digo delante del Señor, no tengo ningún temor. El día que Él quiera, bueno, Señor, aquí estoy, llévame. Esa es tu decisión, esa es tu voluntad. Ya no tenemos temor de morir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos hacia dónde vamos. Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, son ustedes verdaderamente libres. Ya no tenemos ningún temor. ¿Quién es Jesús? ¿Qué funciones? Aquí vamos a hablar hoy de dos funciones. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Mi segundo punto. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Versículos 16 y 17. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. En primer lugar, el autor señala la omnipotencia de Dios sobre los ángeles. Él está diciendo que Dios pudo haber escogido a un grupo de ángeles para que fuesen sus seguidores. En el momento que Jesús llegó al mundo, en el momento que Él nació, dice que los pastores estaban en el campo y que escucharon un coro de ángeles que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cuando el Señor fue tentado en el desierto y Satanás le tentó en 3 oportunidades, al final dice en Mateo 4:11, entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Pero Él no tomó, como nos está diciendo el autor de Hebreo, a esos ángeles, sino que Él tomó a un grupo de hombres, 12 judíos, para que fueran sus discípulos. Hombres de profesión humilde, pescadores, cobradores de impuestos, de los conocidos. El celote, que era un grupo secreto que luchaba contra los romanos. A esos 12 los tomó y los preparó para que el día que Él partiera, ellos pudiesen continuar la obra que ya Él había comenzado. Y dice que se hizo semejantes a ellos. Primera de Juan 1:1. Aquí está en la carta, no en el Evangelio. Primera de Juan 1:1. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Jesús se hizo semejante a los hombres. Lo tocaron. Él no era espíritu. Él no era un fantasma. Él era un hombre. 100% hombre, 100% Dios. Aquí dice Juan, lo tocamos, lo vimos, lo sentimos. Juan, Pedro y Jacobo estuvieron en el momento de la transfiguración del Señor.
Entonces, por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del mundo. En el Antiguo Testamento, la función del sumo sacerdote era ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Él estaba puesto como el intermediario de Dios con el pueblo. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y recuerdan que lo hacía una vez al año y él pedía perdón por sus pecados en primer lugar y luego entraba al lugar santísimo. Y les he dicho en otras oportunidades que usaban unas vestiduras que estaban señaladas por Moisés, por Dios se las dio a Moisés, él las usaba, el sumo sacerdote, y ponía al final unas campanitas en los vestidos. De manera que cuando él estaba caminando, esas campanitas iban sonando. Si esas bueno, y de paso llevaba una cuerda atada a su tobillo. Y él iba entrando y la cuerda se iba dando. Si no sonaban más las campanitas, porque él había entrado estando en pecado y moría, bueno, ellos no podían entrar, lo alaban por los pies con esa cuerda. Era la función de él. Él lo hacía para expiar las culpas del pueblo y lo suyo. Buscando en el diccionario bíblico online, expiar es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Eso es lo que significa la palabra expiar. El problema, y se lo mencioné anteriormente, era que él tenía que repetir ese sacrificio año tras año. Cada tiempo durante la Pascua, él tenía que repetir el sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y aquí dice Hebreos 7:27, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Y entonces nos dice el autor de la carta que este sumo sacerdote nuestro, que es el Señor Jesucristo, tiene dos características: misericordioso y fiel. Lamentaciones 3:23 dice, grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. La promesa de Emanuel, la promesa de un sumo sacerdote, tiene su cumplimiento en Jesús. Pero hay algo que es importante. Esa función de misericordia, de fidelidad, de sumo sacerdote son, escúchame bien, son única y exclusivamente para aquellos que le han recibido como el Señor y el Salvador de su vida. Todos somos criaturas de Dios, sí, Dios nos creó, pero no todos son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra función, y termino, nuestro auxilio en las tentaciones. El versículo 18 dice, por cuanto él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo Jesús cumple la función de sumo sacerdote, sino también de protector. Jesús conoce, hermanos, amigos, todas nuestras angustias y todas nuestras tentaciones. Él las conoce, porque Él las sufrió. Dijimos que Él era hombre, 100% hombre. Jesús fue tentado en el desierto. El diablo le dijo, dile a esas piedras que se convierten en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Vete allá arriba y lánzate, porque Él va a mandar ángeles que te cuiden. No tentarás al Señor tu Dios. Lo tentó diciendo: si me adoras de rodillas, te voy a dar el mundo, será tuyo. Solo adorarás a tu Dios. Jesús fue tentado. Vénse 40 días sin comer y le presentan un pan campesino de lo que vendían en Carecuao. Él dijo no, porque si él hacía algo ya dejaba de ser perfecto, ya no era Dios. Cuando los fariseos le dijeron: mira, aquí está esta moneda, aquí está esta moneda. ¿Es lícito dar el pagar taxes a César? Y Jesús le dijo: dame acá esa moneda. ¿De quién es la inscripción que está aquí? Esta foto que está aquí, esta inscripción acá, de César. Entonces denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué lo tentaron? ¿Por qué? Porque si él decía: no le den a César el tax. Bueno, ahí mismo venían los romanos, lo arrestaban. Y si él decía: sí, dale a César el diezmo o el tax, entonces decían los judíos: oye, pero ¿cómo hace este Dios y está a favor de los romanos? Él fue tentado en todo. Y en el momento cumbre de su vida se sintió tan presionado por lo que iba a pasar, que iba a entregar su vida en la cruz, que pidió al Padre que por favor pasara de él esa copa. Pero le dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Nunca cayó en tentación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos 4:15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo lo hizo? Porque él era hombre también, siendo fiel a su Padre. Cuando seas tentado, cuando seamos tentados, busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 10:3. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, hemos comenzado hoy una nueva serie, Emmanuel, la promesa cumplida. Se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro protector. Y la pregunta que yo te hago ahora a ti: ¿lo tienes tú en tu vida? A ese sumo sacerdote y a ese protector, a ese Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Lo tienes tú en tu vida? ¿Lo has recibido como el Señor y el Salvador de ella? Si no lo has hecho, yo te voy a decir lo que debes hacer. En primer lugar, reconoce que eres pecador, que has vivido una vida alejada de Dios. Las cosas que has hecho son consecuencia del pecado de vivir alejado de Dios. En segundo lugar, no hay nada que tú y yo pueda hacer para alcanzar a Dios, porque como dije anteriormente, Él es santo y nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la misericordia de Dios y el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo, como nos dice Juan 3:16, y ese es lo que tengo aquí en mi corbata, para acordarme. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un paso más, y ese paso es una decisión personal. Tú tienes
que recibir a Jesús como tu Salvador personal. Reconociendo que eres pecador, reconociendo que no hay nada que tú puedas hacer y reconociendo que Dios lo envió a Él para que fuese nuestro Salvador y nuestro Señor. Así que yo te invito en esta mañana a que hagas una oración. No porque la oración te salve, sino porque la oración de fe salva a la persona. Y si tú le dices, creyéndolo en tu corazón, Señor, he vivido una vida separada de ti. Reconozco que nada de lo que yo haga puede servir para poder tener comunión contigo. Reconozco que tú enviaste a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y en este momento lo recibo en mi corazón para que sea el Señor de mi vida. En tu nombre, amén y amén. Si has hecho esa oración, ya eres parte de la familia de Dios. Ya perteneces a la familia de Dios. Ahora Él es tu sumo sacerdote. Ahora Él es tu protector. Si vives cerca de nosotros estamos ubicados en Plantation, en la avenida 49, en el Northwest, a Plantation, Florida 33317. Si no vives cerca de nosotros, busca una iglesia cristiana, habla con su pastor y dile de la decisión que tú has tomado. Si vives cerca de nosotros, 1101 Northwest, 49 Avenida, Plantation, Florida 33317. Ven con nosotros, reúnete con nosotros y comparte con nosotros la alegría de saber que ahora eres hijo de Dios. Así que vamos a estar hablando durante este mes acerca de Jesús, porque este es el mes cuando nosotros celebramos el nacimiento del Salvador del mundo. Que el Señor los bendiga. Nuestra iglesia tiene no diría costumbre, porque la costumbre se hace monótona, se hace algo que nosotros hacemos por hábito, sino que cada mes nosotros tomamos el primer domingo del mes para recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cómo Él fue y entregó su vida en ese sacrificio perfecto del que hablamos en favor de cada uno de nosotros. Y nosotros como seres humanos tendemos a olvidar las cosas. Y entonces el día que Él estaba reunido en la última cena, ese tiempo final que Él estuvo con sus discípulos, Él les dijo, hagan esto todas las veces en memoria de mí. Entonces nosotros vamos a tomar la Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay dos elementos que representan el cuerpo. Este pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo y este jugo de la vid representa la sangre derramada por el Señor Jesucristo para limpieza de nuestro pecado. Y yo te voy a pedir que mientras Karina toca el piano, hagas una oración ahí donde tú estás sentado, ahí donde tú estás viéndonos a nosotros a través del internet. Haz una oración al Señor. Si tienes que pedir perdón por algo que hayas hecho, este es el momento para hacerlo. Y tú que acabas de recibir al Señor, dale gracias porque ahora está en tu vida.
El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corintio, les habla acerca de la cena del Señor. Y le dice, porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Entonces vamos a tomar juntos. Tú toma un pedacito de pan y un poquito de jugo, si es un jugo de uva mejor, y vamos juntos a tomar la copa, el pan, diciendo en memoria de Cristo. Y Pablo continúa diciendo, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el pacto nuevo con el Señor Jesucristo. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a tomar juntos la copa diciendo, ven Señor Jesús. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, demostrada en la cruz del Calvario por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio del varón perfecto, al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habló acerca de ese sacrificio. Y nosotros abrimos nuestro corazón y entregamos nuestra vida a ti. Y hoy podemos recordar ese momento tan especial. Gracias, Señor, porque algún día, el día que tú decidas que nosotros tenemos que partir, estaremos en la presencia tuya. Ahora disfrutando por la eternidad de la adoración y de la alabanza a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor y por tanta bondad. Gracias porque el dolor de Cristo, ese sufrimiento en la cruz del Calvario, se constituyó en el triunfo sobre la muerte, como lo acabamos de leer. Cuando Cristo resucitó, el último enemigo, que era la muerte, quedó vencido. Y así, junto con Cristo, resucitaremos los que estamos con Él. Gracias porque como iglesia podemos hacerlo. Bendice a mis hermanos que están acá presentes, a los que nos escuchan a través de este ministerio de online. Y bendice, Señor, a aquel que te ha recibido hoy por primera vez como el Señor y el Salvador de su vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre
Cuenta la historia del pasado, que en tu suelo sagrado nació el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, buenos días. Es el momento de recordarles a todos nuestro servicio de adoración todos los domingos a las 10 de la mañana en la 1101 del Southwest y 49 Avenida, Plantation, Florida 33317. Es el momento de que debemos de devolverle al Señor todo lo que nos ha dado. Nos ha dado salud, nos ha dado abundancia, nos ha permitido estar aquí este día tan hermoso. Ahí tenemos nuestras aplicaciones de Cash App y Zelle para si ustedes quieren usar cualquiera de las dos. Les recuerdo nuevamente nuestro estudio bíblico y oración todos los miércoles a las 7 de la noche vía Zoom. Para más información pueden entrar a la página de Facebook y pedir todos sus motivos de oración por medio de WhatsApp o por medio del correo electrónico de la Iglesia Bautista, la Familia de Dios, @gmail.com, o a los teléfonos 754-214-5404 o al teléfono 786-704-1520 o 954-548-1587. Pongan todas sus peticiones de oración también en la aplicación vía WhatsApp. Les recuerdo nuestro bello programa de Navidad, que es la cantata de la Iglesia, la Familia de Dios. Ven a mi casa esta Navidad, en diciembre 19 a las 10 de la mañana, presencial, aquí en nuestra iglesia. Les recordamos nuevamente que oremos mucho por nuestro seminario de mujeres para que la podamos llevar a cabo como está planeada para febrero 26 del año 2022, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Todos sean bienvenidas. Amén. Bendito Señor, bendito Padre, te rogamos, Padre eterno, nos ayudes, Señor, a estar presentes en cada una de las actividades que se han mencionado. Y asimismo, Padre Santo, que recordemos, Señor, lo que dice Malaquías 3:10, en donde Él nos indica que si nosotros cumplimos sus mandatos, Él sobreabundará en nuestra vida. Para Él sea la gloria y la alabanza. Amén y amén. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor.
al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida, amor, y paz, solo por Él. Amén. Aleluya. Les bendecimos en el nombre del Señor. Feliz domingo.